Atención, última hora. El huracán mediático desatado alrededor de Rocío Flores ha alcanzado cotas de drama y de indignación que, sinceramente, nos dejan sin aliento. Lo que hemos presenciado en las últimas jornadas es una auténtica carnicería televisiva, un aquelarre sin precedentes donde las verdades, por fin, empiezan a ver la luz y las máscaras caen una tras otra. Estamos ante un momento histórico para la crónica social, donde los cimientos de ciertas narrativas se tambalean peligrosamente. Pero antes de que se me escape un solo detalle de este aquelarre, de esta implacable batalla campal en los medios, si todavía no formas parte de la familia, suscríbete ahora mismo a Teras de Salseo, porque aquí no nos callamos ni una, y siempre, siempre, te traemos la verdad que otros, por conveniencia o por miedo, intentan ocultar. Nuestra labor, y os lo digo de corazón, es informar, es concienciar, y es ofreceros una perspectiva que no siempre encontraréis en el circuito habitual. Nos mueve la pasión por la verdad y por desenmascarar las injusticias. Y ojo, antes de continuar desgranando este escándalo, esta maraña de intereses y de mentiras que ha vuelto a sacudirnos, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo en este preciso instante? ¿Y qué te parece toda esta tremenda y angustiosa situación que está viviendo Rocío Flores? Queremos saber vuestra opinión, vuestras sensaciones, porque vuestra voz es fundamental para nosotros. Es el pulso de la realidad que nos guía en cada paso, en cada revelación que os traemos. La actitud de Terelu Campos, Terelu Campos, ha sido, y no hay otra palabra para describirlo, absolutamente nauseabunda, repulsiva hasta el extremo. No le ha quedado más remedio que hacer el papel de la tonta, de la que no entiende, de la que no sabe, una farsa lamentable que ha quedado expuesta a la luz pública sin piedad. Ella se preguntaba, con una desfachatez que raya lo absurdo, ¿dónde estaban las sentencias contra Vanitatis? Como si viviera en un universo paralelo, ajena a todo lo que ha venido ocurriendo. Se atrevió incluso a cuestionar, en mitad de una entrevista a Rocío Flores que se esperaba clave, quién podría haber filtrado la denuncia y, sobre todo, la condena de Rocío Flores siendo aún menor de edad. Y aquí es donde el cinismo alcanza cotas estratosféricas, porque la única persona que en ese momento tenía esa información en su poder era su propia madre, Rocío Carrasco. La única, queridos amigos, la única que pudo orquestar semejante golpe bajo. La filtración se produjo, además, en el momento más vulnerable para Rocío Flores, mientras ella se encontraba participando en Supervivientes, totalmente aislada y sin capacidad de defenderse, de replicar, de reaccionar. O sea, me ha parecido de una crueldad, de una bajeza moral tan espantosa, que sinceramente las palabras se quedan cortas para describir la indignación que esto nos produce a muchos de nosotros, y a las redes sociales, por supuesto, que la han condenado sin paliativos. La gente no es tonta, la gente ve lo que hay. Las redes sociales, como no podía ser de otra manera, la han condenado completamente por su actitud, una actitud que muchos han calificado de repulsiva, de hipócrita, de insoportable. Y es que no es para menos, ¿verdad? Es que la verdad, por mucho que algunos intenten maquillarla, siempre acaba saliendo a flote, con una fuerza que derriba cualquier muro de silencio o de conveniencia. Y la gente, nuestros espectadores, nuestros seguidores, son los primeros en detectar esas falsedades, esas medias verdades que tanto daño hacen. El resto de sus compañeros, no nos engañemos, han tenido que girar su versión de manera vertiginosa, cambiando de opinión más rápido que el viento. Hemos visto a José Antonio León, a otros colaboradores, que en su momento defendían posturas muy diferentes, ahora intentando adaptarse al nuevo panorama. Ángela Portero, eso sí, nunca tuvo que cambiar su versión, porque siempre, desde el primer momento, creyó en Rocío Flores, demostrando una coherencia que muchos deberían envidiar y, sobre todo, aprender a aplicar en sus vidas profesionales. Ella es un faro en este mar de oportunismo. Pero atención, porque Antonio Rossi, ese maestro en el arte de dar pistas, nos ha dejado entrever algo que, de cara a la próxima semana, promete incendiar la pantalla. Me parece a mí que va a arder Troya, y que lo que hemos visto hasta ahora es solo el principio de una avalancha de revelaciones que van a dejar a muchos con la boca abierta. Rocío Flores, y esto es lo importante, va a hablar mucho más, va a contar muchas más cosas, y se prepara para desvelar un sinfín de secretos que llevan años ocultos bajo el velo del silencio, del miedo, de la presión. Así que vamos a ir por partes, porque ha aclarado y ha solventado dudas que nos tenían en vilo. Por ejemplo, la escalofriante posibilidad de que Rocío Flores vaya a denunciar a su propia madre después de todo lo que ha sucedido. Esa es una bomba que se ha lanzado al aire,
Una amenaza judicial que pende sobre la cabeza de Rocío Carrasco como una espada de Damocles. Y no es una amenaza vana, amigos, porque la situación, os lo aseguro, es más grave de lo que imaginamos. Ha contado Rocío Flores con un dolor palpable que se cruzó con su madre en la sala del juicio y que ni siquiera la saludó, ni siquiera la miró, haciendo como que no la conocía de absolutamente nada. Una escena desgarradora, fría, cruel, que nos revela la profundidad del abismo que existe entre madre e hija. Jurado y perjurado, ha dicho ella, que si tiene hijos, jamás los va a tratar como su madre la ha tratado a ella y a su hermano. Y es que, en fin, resulta vomitivo tener hijos para luego tratarlos de esta manera tan espantosa, tan inhumana. Y finalmente, y no por ello menos importante, ha puesto en valor la figura de su padre, Antonio David Flores, ante aquel aquelarre, ante aquella cacería a la que le sometieron, no solamente los productores que le tenían en nómina, sino los propios compañeros que a día de hoy siguen haciendo de las suyas, siguen escupiendo odio en redes sociales contra ella. María Patiño, por ejemplo, ha seguido en esa línea de ataque que a muchos nos parece incomprensible, injusta y desproporcionada. Es una persecución que no tiene fin. De hecho, Rocío Flores llega a decir públicamente que cómo puede ser que durante la docuserie ella intentara entrar en directo para tender puentes, y no la dejaran. Y María Patiño, con esa soberbia que le caracteriza, le responde en redes sociales que, verdaderamente, lo que le hicieron más bien fue un favor, porque ella no estaba en condiciones de entrar. O sea, un desprecio absoluto, una falta de empatía brutal, que a muchos nos ha dejado helados, completamente mudos, sin capacidad de reacción ante tanta vileza. Es una declaración que duele, que escuece y que revela la verdadera naturaleza de algunos. Es una situación que nos revuelve el estómago. Pero es que atentos a esto, porque no me parece insustancial que Rocío Flores diga que en los últimos días, en los últimos tiempos, han pasado una serie de cosas que le hacen replantearse todo su futuro, todo su presente, todo su pasado. Después de decir que no se planteaba demandar ni denunciar a su madre por nada del mundo, ahora la situación ha cambiado radicalmente, de manera dramática. Y esto es el punto de inflexión que todos estábamos esperando, el verdadero detonante de lo que se avecina. ¿Y cómo será la gravedad de las cosas acontecidas en estos últimos tiempos para que Rocío Flores haya cambiado de opinión de esta manera tan drástica, tan contundente? Pero sobre todo, ¿qué habrá sido eso tan fuerte que ha sucedido para que ahora, a nivel judicial, la situación de Rocío Carrasco se haya recrudecido tanto, hasta límites insospechados? Es la pregunta del millón, la pregunta que nos desvela a todos y la que esperamos que se resuelva en los próximos días, en las próximas semanas, porque esto no tiene pinta de quedarse aquí. Esto es un polvorín a punto de estallar, y nosotros, os lo prometo, estaremos aquí para contároslo todo, con la verdad por delante, como siempre lo hacemos, enteras de salseo. Si os fijáis, antes no había ningún tipo de condena contra los productores. No había, al menos de manera clara, ningún delito de revelación de secretos porque el juzgado, parece ser, no había condenado en ninguna instancia lo que hizo el primer medio, que era Vanitatis. El propio Nacho Gay, que fue el periodista que filtró esa información tan delicada, tan personal, no salió condenado en su momento. La situación, como veis, era muy diferente y jugaba a favor de Rocío Carrasco. Ahora, en mitad de un recurso de casación, está a la espera de juicio. Todavía no hay fecha concreta de juicio, pero desde luego, si yo fuera Rocío Carrasco, estaría bastante preocupada. Y os explico por qué. Porque un juzgado ya ha condenado a los productores de la fábrica de la tele, justamente por el delito que, como estáis viendo, ojo, anteriormente ni siquiera llegó a ser condenado en varias instancias. Han llegado incluso al recurso de casación y están fechando el juicio. Este es el nivel, esta es la magnitud del giro que estamos presenciando. Es un cambio radical, un terremoto en toda regla. Otra de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención y que me ha dejado sin palabras de la entrevista es la actitud de Terelu Campos. La han puesto fina en redes sociales, y no es de extrañar porque este personaje se hace la loca durante todo el tiempo, una estrategia que ya nos tenemos que aprender de memoria. Hace como que no tiene ningún tipo de aprecio, de cariño, ni de implicación emocional por Rocío Flores durante toda la entrevista. No siente ni frío ni calor, una frialdad que te hiela la sangre. Pero claro, cuando llega el momento de ponerse bien puesta, de soltar el discurso que le conviene, dice la señora que aquí las únicas víctimas son los hijos, a los que han destrozado, que esto es una historia triste donde solamente hay perdedores. ¡Qué hipocresía, por favor! Podéis imaginaros el nivel de la mujer, que miente más que habla,
que hoy se ha hecho un cambio de look que a mí me parece, y esto es mi opinión personal, un intento desesperado para que no la vinculen a lo mejor con el pasado de Rocío Carrasco. Pero claro, pasar directamente de ser un personaje que se ha llenado los bolsillos, que ha amasado una fortuna por estar calentando una silla, defendiendo a una amiga suya, a cambio de decir que un señor que no tenía condena era un maltratador, para ahora directamente recalcar que Rocío Flores maltrató a la madre y que ha ganado a los fabricantes por revelación de secretos, pero que la otra condena está intacta, que nadie pone en duda la primera condena. Chica, es que no han venido a dirimir la primera condena de la cual ni siquiera se puede hablar, y tú estás haciendo alusión a ella constantemente. O sea, es que le deberían incluso haber dado un toque en el programa, un toque de atención que la pusiera en su sitio. Es de una desfachatez absoluta. De hecho, los propios presentadores, y esto es lo más sangrante, estaban escajonándose de risa. Se estaban aguantando la carcajada de ver cómo Terelu Campos no se había preparado la entrevista. No tenía, yo diría que ningún interés por pronunciarse sobre un fallo en contra de sus exjefes, sus antiguos empleadores, que la mantuvieron en nómina durante tanto tiempo. Y por cierto, no he visto a ningún colaborador tampoco ahondar en esa sentencia en contra de los productores. Creo que tampoco han querido hacerlo, y eso dice mucho, muchísimo, de la dinámica que se maneja en ciertos círculos. Es un silencio atronador, que lo dice todo. Me ha parecido de una falsedad absoluta la actitud de Terelu, siendo amiguísima de Rocío Carrasco, a la cual, por cierto, ha utilizado durante todo este tiempo para ganar pasta en televisión, para hacerse de oro, para mantenerse en el candelero. Y ahora intenta pasar por el plató sin pena ni gloria, como si la cosa no fuera con ella, intentando incluso que no la vinculen mucho con Rocío Carrasco, porque yo creo que esto en este momento es muy perjudicial a nivel laboral para ella. Le está pasando factura, y gorda. Recordemos que solo trabaja un día a la semana, un viernes a la semana. El resto de días no aparece por televisión. Y hoy, chica, si tienes una escaleta, si tienes un guión, si tienes una obligación profesional, que menos que te la estudies, te la aprendas y la trabajes. Y que des la talla en tu puesto de trabajo. Pero que le tengan que preguntar, como hemos visto en el programa de hoy, a Antonio Rossi: oye, perdona Rossi, compañero, ¿en qué quedó esa denuncia contra Vanitatis? ¿En qué ha quedado todo esto? ¿En saco roto? Es inexplicable. No entiendo por qué a Vanitatis, a un medio, lo condenan y al otro no. Es una incongruencia que clama al cielo, que no hay por dónde cogerla y que deja en evidencia a muchos. Y ha tenido Santiago, que ha estado brillante, que recalcarle en su cara e incluso rectificarle diciendo: oye, ¿qué menos? ¿Qué menos que te informes un poquito de lo que va el asunto y la condena, que evidentemente todavía no es firme porque está en primera instancia, pero que ha servido para que, en un recurso de casación, se reabra el tema de Vanitatis y se juzgue, porque se va a juzgar, y están esperando la fecha del juicio. Es un paso gigante, un avance que cambia todo el panorama judicial y que pone en jaque la narrativa que muchos han intentado imponer. Es un punto de inflexión sin precedentes. Atención, compañeros y compañeras. Lo que Rocío Flores ha desvelado, lo que ha compartido con nosotros en este torbellino mediático, no es solo una entrevista. Es un grito, un desgarrador clamor desde las profundidades de un infierno personal, un testimonio que nos deja el alma encogida y la sangre helada. Su historia no es un simple cotilleo, es la cruda realidad de una joven que ha vivido bajo el ojo del huracán, una víctima de circunstancias que pocos podríamos siquiera imaginar. Y lo que viene, lo que se avecina, es aún más impactante. Hemos visto en el capítulo anterior cómo el tablero judicial se ha movido de forma inesperada, cómo las piezas, antes inamovibles de la narrativa oficial, han empezado a tambalearse. La condena a los productores, la vergüenza pública de Terelu Campos, todo ello es solo el preludio de la tormenta que Rocío Flores ha decidido desatar. Ella ha optado por romper el silencio, por alzar su voz en un acto de valentía que a muchos nos parece sobrehumano, dada la presión y el acoso al que ha sido sometida durante tantos y tantos años. El sufrimiento de Rocío Flores nos lo ha contado ella misma. Ha sido inaudito, incomprensible para cualquiera que no lo haya vivido en carne propia. Nos ha revelado que, incluso cuando iba un solo día a la semana a colaborar en el programa de Ana Rosa, después de esa exposición mediática, se pasaba 3 días enteros en la cama. 3 días. Incapaz de levantarse del dolor, de la angustia que le suponía acudir a la televisión, de la avalancha de críticas, de odio, de señalamientos que se le venían encima sin piedad alguna. Eso no es vida, amigos. Eso es un calvario
un castigo injusto y cruel para cualquier ser humano, y mucho más para una joven que ha sido arrastrada a un conflicto que, de muchas maneras, le era ajeno. La presión, el constante escrutinio público, el sentir que cada palabra, cada gesto, cada mirada, iba a ser analizado, juzgado y, en la mayoría de los casos, condenado, la ha dejado exhausta, completamente destrozada a nivel psicológico y emocional. Es una catástrofe personal que ha vivido en silencio durante demasiado tiempo. Y ni hablemos del aquelarre al que la sometieron en Supervivientes, con personajes que sinceramente han quedado en el olvido y a los que ni vamos a mencionar porque no merecen nuestro tiempo ni nuestra atención. Pero el daño, el profundo daño emocional y psicológico que le hicieron, eso no se olvida, eso no se borra. Fue una cacería en toda regla, una emboscada televisiva en la que parecía que el único objetivo era hundirla, destruirla moralmente, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, sin importar las consecuencias que esto pudiera tener en su vida. Lidia Lozano, por ejemplo, se hacía de nuevas, como si no entendiera nada, como si no hubiera participado en ese linchamiento público. José Antonio León también, cuando formó parte de ese aquelarre contra Rocío Flores públicamente en su papel de reportero de Salva. Es una amnesia selectiva, una hipocresía que indigna, porque la memoria del público no es tan corta. Nosotros, enteras de salseo, tenemos buena memoria y no olvidamos quién estuvo del lado de la verdad y quién se plegó a los intereses de la conveniencia, quién se dejó llevar por la marea del sensacionalismo dañino. Es un recuerdo que, sinceramente, quema. Pero, para mi gusto, y esto es una opinión que comparto con muchos de vosotros, Antonio Rossi ha estado, una vez más, brillante. Muy bien. Ha contado cosas que son clave para entender la magnitud de esta tragedia. Por ejemplo, que el episodio que cuenta Terelu Campos, ese que según ella fue un maltrato absoluto hacia la madre, según lo que dice la condena judicial, parece ser que no lo cuentan así, no lo relatan de la misma manera. Y esto es crucial, porque la narrativa que se nos ha impuesto podría estar completamente distorsionada, manipulada hasta el extremo de la falsedad. Parece ser, según nos cuenta Rossi y otras fuentes, que lo que Rocío Flores hace hacia su madre es más bien para protegerla. ¡Para protegerla! Esto, entiendo, lo contará ella con más detalle en su momento, pero desde luego, todo suena bastante fuerte, bastante dramático. Es una versión de los hechos que, si se confirma, daría un giro de 360 grados a todo lo que creíamos saber, a todo lo que nos habían contado. Es una posibilidad que, de verdad, nos deja a todos pensativos, sin palabras, tratando de asimilar la verdadera complejidad de esta relación rota. Me ha encantado la entrevista, creo que sin entrar a valorar temas ya de si ha ocurrido X o ha ocurrido Y, o si Fidel Albiac tal, o si Rocío Carrasco cual, creo que solamente la manera de hablar de Rocío Flores, su tono, su emoción contenida, su cansancio, ha dejado claras muchísimas cosas. Ha transmitido una verdad, una autenticidad que trasciende las palabras y se clava directamente en el corazón del espectador. Es la voz de la angustia, la voz del sufrimiento, la voz de la verdad que ha decidido no callarse más. Así que esta es la última hora, la información más reciente que tenemos. No sé qué os parece, pero desde aquí, todo mi apoyo a Rocío Flores. Creo que es una chica que ha sufrido muchísimo, que no se merece lo que le ha ocurrido, que ha dejado patente incluso que si tiene hijos el día de mañana, desde luego, no van a sufrir el infierno que está sufriendo ella y su hermano. Es una promesa de amor incondicional, una promesa de romper un ciclo de dolor que ha marcado su vida y que a nosotros, os lo confieso, nos emociona profundamente. Pero vamos a lo que realmente nos ha dejado en vilo, a esa espada de Damocles que pende sobre Rocío Carrasco. La posibilidad, ahora más real que nunca, de que Rocío Flores vaya a demandar a su propia madre. Ella misma ha dicho que en los últimos tiempos han pasado una serie de cosas que le hacen replantearse absolutamente todo. Y antes decía que no se planteaba demandar ni denunciar a su madre por nada, pero ahora la situación ha cambiado. ¿Y de qué manera? ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué habrá sido eso tan grave, tan doloroso, tan inaceptable para que Rocío Flores haya dado este giro de 180 grados? Esa es la pregunta que nos carcome, la incógnita que nos mantiene en vilo. Esa gravedad de las cosas acontecidas en los últimos tiempos ha sido el detonante para que Rocío Flores haya cambiado de opinión. Y la situación de Rocío Carrasco se haya recrudecido tanto a nivel judicial. Es un golpe tremendo, un terremoto que sacude los cimientos de esta saga familiar. Recordemos sus palabras, esas palabras que ahora resuenan con una nueva y escalofriante fuerza. No me siento preparada ahora mismo,
y considero que es una cosa que se debe llevar su cauce por vía judicial, como está el tema hasta ahora. Pero luego añadió, con una pausa que nos heló la sangre: habrá vídeo, que no quiere decir que en un futuro no pueda sacarlo. No lo sé realmente, pero es que ahora mismo no te sabría decir si sí o si no. No lo sé. Esa ambigüedad, esa puerta abierta, ya nos hacía presagiar lo peor, lo más grave. Y la pregunta del millón, la que todos nos hacíamos: ¿demandaría a tu madre? Su respuesta en ese momento fue un lamento, una confesión de dolor. ¿Sabes qué pasa? Que demandar a una madre es muy duro. Es muy duro, y yo ya pasé por ese proceso que me costó mucho psicológicamente, y a día de hoy sigo arrastrando esas consecuencias psicológicas que me trajo todo eso. Era la voz del trauma, la voz de la herida abierta, la voz del sufrimiento que no cicatrizaba. Pero ahora algo ha cambiado. Pero entonces lo que dijo después es lo que ha desatado todas las alarmas, lo que nos ha puesto a todos en guardia. Después de todo esto, van a pasar una serie de cosas que, por supuesto, no voy a contar, que me hacen tener que sentarme y que valorar y saber qué decisión de poder tomar. Una serie de cosas. ¿Qué cosas? Esa es la clave, la verdad oculta que aún no ha salido a la luz, pero que Rocío Flores ya está sopesando para, quizás, dar el paso más difícil de su vida, el más doloroso, el más valiente. Llevar tantos años sin verte y encontrarte en un juzgado. Creo que es una situación en la que prácticamente nadie quisiera encontrarse con su madre. Es sentir por una parte un vacío increíble, un abismo insalvable, y por otra parte es sentir que no la sentí como si yo fuese una persona. Ojo a esto, porque no me parece insustancial que diga que en los últimos días, en los últimos tiempos, han pasado una serie de cosas que le hacen replantearse todo. Antes de decir no me planteo demandar ni denunciar a mi madre por nada, la situación ya ha cambiado radicalmente. Es un antes y un después en esta trama familiar, una verdadera bomba de relojería que está a punto de explotar. La figura de su padre, Antonio David Flores, emerge ahora con una fuerza renovada, con un significado diferente. Ella lo ha puesto en valor, lo ha reconocido como su pilar, como el apoyo incondicional en medio de la tempestad. Ante el aquelarre que le hicieron, no solamente los productores que le tenían en nóminas, sino los propios compañeros que, a día de hoy, siguen haciendo de las suyas. Y María Patiño sigue escupiendo odio en redes sociales contra ella. Rocío Flores, al destacar a su padre, está lanzando un mensaje muy claro. Quienes están realmente con ella, quienes la han protegido, y quienes, por el contrario, han contribuido a su calvario, a su infierno personal. La pregunta de Rocío Flores en público: ¿cómo puede ser que durante la docuserie ella intentara entrar en directo y no la dejaran porque lo hizo para tender puentes? Es el epítome de la incomprensión, de la frustración. Su intención era reconciliarse, era buscar un acercamiento, pero le cerraron todas las puertas, le negaron la oportunidad. Y la respuesta de María Patiño en redes sociales, con esa frialdad brutal, esa crueldad disfrazada de favor, diciendo que le hicieron un favor porque ella no estaba en condiciones de entrar, es una bofetada más. Una herida que se suma a la larga lista de agresiones mediáticas que ha sufrido esta joven. En Teras de Salseo, estamos comprometidos con la verdad, con desenmascarar las injusticias y con dar voz a quienes han sido silenciados. Lo que Rocío Flores ha vivido, lo que ha sufrido, es un claro ejemplo de cómo la maquinaria mediática puede destrozar una vida. Su historia es un recordatorio de que detrás de cada titular, de cada comentario, de cada juicio televisivo, hay un ser humano con sentimientos, con heridas, con una historia que merece ser contada con respeto y con rigor, no con la ligereza del sensacionalismo vacío. Es un drama real, que está sucediendo ahora mismo. Esta es La Última Hora, el pulso de la información más relevante sobre este caso que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Y os lo digo, esto es solo el principio. Los próximos días serán decisivos, y la posibilidad de una demanda contra su propia madre, ahora más que una especulación, parece una posibilidad real, tangible, inminente. La justicia, a veces lenta, a veces caprichosa, está llamando a la puerta de esta familia, y su veredicto podría cambiarlo todo, para siempre. Así que, amigos, si no queréis perderos ni un solo detalle de este terremoto, ni una sola revelación de este drama que nos tiene enganchados a la pantalla, ni un solo avance de esta historia que está reescribiendo la crónica de nuestro país, ya lo sabéis, dadle a me gusta a este vídeo, compartidlo sin miedo, y por supuesto suscríbete a Teras de Salseo, porque aquí la verdad